El viernes 31 de mayo, Codelco ingresó al sistema de evaluación ambiental de la región de Antofagasta el estudio de impacto ambiental del proyecto RT Sulfuros, dando así un paso importante para el futuro y sustentabilidad de las operaciones de Radomiro Tomic. Esta iniciativa permitirá explorar y procesar la reserva de sulfuros de la mina Rajo Abierto de la división, mediante una nueva línea de producción de concentrados de cobre, que entraría en operaciones a fines del año 2017. Este proyecto aportará una producción anual en torno a 350.000 toneladas de cobre fino. Con una inversión estimada de 5.400 millones de dólares, el proyecto RT Sulfuros forma parte de la cartera de proyectos estructurales y estratégicos de Codelco, que sustentan su liderazgo mundial en la industria del cobre. Se contempla que en sus primeros 5 años de vida útil aportará excedentes por 2.500 millones de dólares al Estado de Chile. Además, el proyecto contempla la construcción de una planta concentradora en las instalaciones de la división, la que se convertirá en la más grande de Codelco. Nos va a permitir darle continuidad a este yacimiento, a Radomiro Tomic, yacimiento que originalmente había sido hecho para óxido. Hoy día nos vamos a enfrentar a la explotación de los sulfuros que tiene contenido. Va a ser una planta con una duración de sobre los 35 años, es un gran futuro para la corporación. Vamos a producir del orden de unas 350.000 toneladas de cobre fino. Esperamos estar en los mejores cuartiles de la industria y en las mejores productividades de Codelco y de la industria. Esa es nuestra expectativa. Este proyecto marca un verdadero hito, ya que es el primero de la corporación que contempla utilizar agua de mar en sus operaciones, a través de la instalación de una planta desaladora con tecnología de osmosis inversa, ubicada en el borde costero a 14 kilómetros al sur de Tocopilla. El agua desalada será conducida hacia las instalaciones de la división mediante una tubería de 48 pulgadas de diámetro, una longitud de 160 kilómetros y hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a echar este agua a razón de 1.630 litros por segundo. Es interesante destacar que esta va a ser el agua que se va a usar para los procesos industriales y que por lo tanto es un agua industrial, no es un agua potable, no es un agua que sirva para regadío, sino que es un agua trabajada y preparada para ser usada como un agua netamente industrial. El estudio de impacto ambiental del proyecto Sulfuros RT a la autoridad ambiental contempla un plan sustentable y concordante con el entorno, costumbres y tradiciones de las comunidades de su área de influencia, y además medidas de mitigación y compensación dirigidas a controlar y neutralizar la emisión de material particulado. Interesante, no ocupar agua continental y de esta forma relacionarnos mejor con la comunidad, relacionarnos mejor con el medio ambiente y relacionarnos mejor con la parte territorial que tiene este proyecto. Este es un proyecto extremadamente amplio, es un proyecto que pasa por seis municipios. Atravesamos 6 municipios en su construcción y esperamos relacionarnos de la mejor forma posible, tanto con estas municipalidades, con su gente, como con los pueblos del Alto Loa que vamos a trabajar con ellos. Radomiro Tomic comenzó a explotarse en 1997 y a la fecha ha producido 3.800.000 toneladas de cobre fino a través de su línea de óxidos. En la actualidad, la división explota óxidos de cobre de su mina Rajo Abierto, generando como producto final cátodos de cobre. Además, explota una baja cuota de sulfuros que es enviado a una de las plantas concentradoras de la división Chuquicamata para su procesamiento. En el año 2012, RT logró una producción de 427.000 toneladas de cobre, aportando 1.605 millones de dólares en excedentes para el Estado. El proyecto RT Sulfuros considera el aprovechamiento de 2.595 millones de toneladas de reservas de minerales sulfurados, una ley media de cobre de 0,47% y 0,011% de MO.